¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Finalmente, tal y como se adelantaba, el Instituto Nacional Electoral confirmó la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y la mayoría en el Senado de la República. A pesar de todas las aritméticas que salieron de las cuentas de Ciro Murayama, los pronunciamientos de Lorenzo Córdoba, así como también las advertencias y amenazas de el señor Diego Valadez, ex procurador general de la República en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, pues finalmente los consejeros y consejeras fueron tajantes. 7 de ellos dijeron no se puede mover la ley. Así de sencillo, no es una cuestión que el INE interprete leyes, sino que aplique leyes. Vamos a platicar de este y otros temas, por supuesto, con mi querido admirado Pedro Miguel, a quien como siempre le doy la bienvenida y un gusto que nos acompañe aquí en la comunidad. Pedro, ¿cómo estás? Querido Jesús, con el gusto de platicar contigo y con tu audiencia. Es, Querido, pues estamos ante una hegemonía de Morena otorgada por el voto popular, una mayoría calificada que no se había visto desde hace ya un buen rato. Y aquí la primera pregunta que yo te haría es, ¿cuál es el reto que sigue para Morena ya en el gobierno con la primera mujer presidenta, que no es poca cosa tampoco? ¿Ante qué estamos en el futuro de Morena y con ello también, por supuesto, del país? bueno, primero la hegemonía no es de Morena, ¿no? Es de la 4T. Es Morena, es el PT, es el Verde en su expresión política, pero es una miríada de organizaciones, de movimientos sociales y populares, de muchas clases, de individuos, ¿no? De estamentos, de gobiernos estatales, municipales. O sea, el asunto es más amplio, ¿eh? Y no sigas alimentando las vanas esperanzas de esta pobre gente que está ahorita angustiada, ¿no? Haciéndoles pensar que es solo cuestión de derrotar a Morena, porque no, es que se trata de derrotar al país, Claro. quieren recuperar lo perdido, ¿no? O a una gran parte del país. Y desde luego a estas alianzas con las transnacionales depredadoras, con algunos capitales que se niegan a pagar impuestos, a hacer las cosas derechas, mafias burocráticas, judiciales, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que esa sería la primera reflexión que yo haría. La hegemonía existe y es muy vasta. ¿Qué hacer con esta hegemonía? Bueno, primero aprovecharla para lo contrario de lo que lo hizo el régimen derrotado. Es decir, hay que aprovecharla para democratizar, no para monopolizar, no para fortalecer controles autoritarios, sino para entregar la mayor cantidad de poder que se pueda al pueblo. Y me parece que una expresión muy concreta y muy específica de este afán democratizador es el hecho de que se diga, bueno, los jueces, ministros, magistrados van a ser electos por el voto del pueblo, ¿no? Esto es democratizar. Democratizar es llevar decisiones a las asambleas, es ir avanzando en la normalización, por así decirlo, de la consulta, del referendo, de la revocación de mandato, convertirlos en prácticas cotidianas de la democracia. Y frente a esto, pues tenemos a los adalides de esa democratización en falso, Goldenberg, ay, ¿cómo se, de cuyo nombre no quiero acordarme, ay, el primer dueño del IFE, el segundo, el del fraude de Calderón, Te ayudo, Ugalde. Ugalde, Carlos Ugalde, el otro impresentable, eh, el que le siguió de bigotito, Ah, Valdés Zurita. Leonardo Valdés Zurita. ¿Tú sabes que ese tipo empezó como discípulo de Berto Castillo? Sí, 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 sí. Sí. Y luego Lorenzo Córdoba, ¿no? Eh, Ola de traidores a su pasado, a sus ancestros, a sus padres, ¿no? Y fíjate, Jesús, yo no sé si tú recuerdes la expresión de la alquimia electoral.
¿Y cómo no? Bueno, pues trataron de resucitar la alquimia electoral, es decir, trataron de convencer al INE de que había que convertir una mayoría calificada en una minoría, ¿no? Ahora trataron de hacer al revés su alquimia, pero la resucitaron, llegaron a ese grado, ¿no? De resucitar las viejas formas fraudulentas del PRIAN, pues si ya no para quedarse con el poder, al menos para impedir que esta hegemonía popular de la 4T pudiera tener el poder de reformar la Constitución. Fíjate qué paradoja, ¿no? Claro. Oye, en ese punto, creo, Pedro, hablan mucho de democracia, la muerte de la democracia, pero son estas personas precisamente que durante décadas lo que hicieron fue vulnerar la democracia o vivir una oligarquía disfrazada de democracia. Estamos ante un momento en el cual México puede verdaderamente profundizar, ya me lo adelantabas en parte, pero realmente ir hacia una democracia como tal, alejada de este tipo de factores, de este tipo de personajes, o todavía falta, por supuesto, ir construyéndola, sobre todo cuando vemos reacciones como la del propio embajador de los Estados Unidos. Falta mucho, pero yo creo que no es por la Embajada de Estados Unidos. Mira, la Embajada de Estados Unidos es un pato seco. Eh, Él es un señor incontinente, desgobernado, que evidentemente está diciendo cosas que le mandan decir. Yo creo que para el embajador Ken Salazar fue muy triste esta intervención que tuvo, intervención en todos los sentidos de la palabra, eh, de pedir que no se apruebe el voto popular como método de conformación del Poder Judicial, porque finalmente el que quedó exhibido fue él. Él no es el representante del gobierno de Estados Unidos. Él es representante de las empresas, de los intereses corporativos que se benefician, se han venido beneficiando con la mafia judicial, que se han venido beneficiando con fallos que favorecen a mineras, a energéticas, a todo lo que se te ocurra, y que minan, y lastran y obstaculizan y entorpecen las políticas públicas de la. Entonces, Ken Salazar queda como un empleado no de Biden, sino de los bancos, de las energéticas, de las mineras, etc. Es muy triste que termine así, un diplomático que parecía respetable, ¿no? Eh, a nosotros, ¿qué nos va a hacer? Pues nada, porque mira, la soberanía es un asunto de determinación, de decidir, eh, queremos ser soberanos, pues seamos soberanos y ya, ¿no? Eh, yo creo que es tan simple como esto, es decir, la soberanía es un ejercicio. ¿La ejerces o no la ejerces? ¿La quieres ejercer? Pues el señor se va de boca, dice una estupidez y entonces te presenta una nota de protesta al gobierno de Estados Unidos. Es esto, y es decirles, oiga, esto, señor embajador, cierre el pico, no se mete en cosas que no le importan. Claro. Los retos, Pedro. ¿Qué retos hay internos y externos para la 4T? Porque ahora esa misma hegemonía te da la responsabilidad y también te pone ante el nivel de crítica. Vaya que hay retos. Mira, para empezar, yo te diría que tenemos el reto de seguir combatiendo la corrupción. La corrupción no se ha terminado. Seguimos teniendo estamentos. Ya no digas del Poder Judicial, ya no digas de los gobiernos de los estados. En el propio Poder Ejecutivo Federal hay reductos de corrupción, hay reductos de privilegio, hay reductos que necesitan ser reformados, limpiados, moralizados. Esta es una tarea que no se va a acabar, que no se acabó en un sexenio y que posiblemente no se termine en dos. Ahí nos falló el cálculo, no podíamos acabar con la corrupción. Ciertamente se ha instaurado una ética del poder que dice que la corrupción
no es lo recomendable, no es una actitud correcta, no es lo deseable, porque hasta 2018 era lo adecuado, ser corrupto, ¿no? Era un ejemplo a seguir. Hoy en día no, hoy ha cambiado ese paradigma, pero en la práctica se va a necesitar todavía mucho trabajo para erradicarla. Eh, Tenemos que avanzar en la construcción de la paz. Yo creo que también ahí se pecó de optimismo en 2018 pensando que la política social iba a tener un efecto mucho más rápido del que ha tenido eh, de cara al desmantelamiento de las mafias, de los cárteles. Y quizá, quizá no se tomó en cuenta eh, que esos grupos delictivos y esas mafias eh, han creado bases sociales. Están muy enquistados en el tejido social, me atrevo a decir. Eh, entonces, esto creo que es algo en lo que se tiene que avanzar, se tiene que repensar estrategias, ajustarlas. No creo que estemos haciendo una estrategia mala. Yo creo que abrazos no balazos es una estrategia absolutamente correcta, pero en la aplicación concreta, por regiones, por programas específicos, me parece que hay cosas que ajustar, hay cosas que profundizar y creo que debemos ser más radicales. Eh, este es el segundo asunto. Eh, Creo que tenemos el desafío de impulsar la transición energética y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum está muy bien formada y posicionada, dirigida a eso. Eh, Definitivamente el sexenio que está por terminar no fue el sexenio de la transición, porque no podía hacerlo porque había que recuperar el sector energético del desastre en que lo dejó el neoliberalismo. Y había que recuperarlo para que ese sector energético, Pemex y la CFE fundamentalmente, puedan eh, dar soporte a la transición energética soberana, con sentido social, popular, nacional que el país requiere. Y me preocupa mucho, hablando de democracia, me preocupa mucho una nota que se dio a conocer hace unos días. Estaba buscando por acá, pero no la encuentro, que es los dineros que se le va a destinar a los partidos políticos. 7,354 millones de pesos para actividades ordinarias. Esto, querido Jesús, es una mentada de madre a la austeridad republicana. Esto es una obscenidad. Esto tenemos que cambiar. No puede ser que el Estado siga financiando a los partidos con esta cantidad de recursos, porque darles estos recursos es pervertir la democracia. Es decir, es darle juego a instrumentos que son absolutamente extrademocráticos, la publicidad, la imagen, los medios, el pago de bots en las redes sociales eh, y sobre todo el manejo de presupuestos muy abultados, injustificables, si lo que queremos es contrastar ideas. Porque la democracia que queremos, creo, es una democracia que contraste propuestas y proyectos, no una democracia que contraste maquillajes, que contraste imágenes, que contraste eslogans bien hechos, que contraste tipografías, colorcitos y demás imbecilidad. Queremos contrastar propuestas. Y contrastar propuestas es muy barato. Claro. El hecho de que le lleguen a los partidos 7,354 millones de pesos
es un factor de pudrición interna, porque la lucha interna por el poder en los partidos tiende a volverse una lucha por el manejo de los presupuestos y no una lucha por los proyectos. Nada más, el hecho es que si yo llego a la Secretaría General, a la Presidencia, a la Secretaría de no sé qué, a la Comisión no sé cuántos, voy a tener dinero, voy a poder ejercer un presupuesto y eso me da un poder. Eso no está bien, eso no está bien. Yo soy partidario de que los partidos sean financiados por... Mira, te pongo el ejemplo de Morena, para no ir más lejos. No sé cuánto de esto le va a tocar a Morena, pero suponte que le toquen unos 900 millones de pesos. Pues sí, ¿no? Deja ver si encuentro el dato, presupuesto Morena 2024. Le van a tocar, la propuesta es que le toquen 3,000 millones. Un año, ¿eh? Ah, 3,000 millones de pesos. ¿Para qué? Para espectaculares, hombre, para despachos de publicidad, para imprimir toda esa basura que luego llenamos las calles, las ciudades y hasta el campo, ¿no? Eh, el hecho es que Morena tiene un poquito menos de 3 millones de pesos. Si cada militante aporta 1,000 pesos al año, es decir, 83 pesos al mes, sacamos ese dinero, que además es innecesario, que además es mucho, es demasiado, es obscenamente demasiado. Y no es solo Morena, son todos los partidos. Claro, A ver, habrá un militante que no pueda aportar 80 pesos mensuales. Causa, la causa en la que cree, la causa por la que lucha, está afiliado, yo creo que no tiene ningún problema, ¿no? Pero si no puede aportar 83 pesos mensuales, tal vez pueda aportar 20. Y con eso se sostiene un partido político, claro, si se prescinde, pues de todo esto. claro. Oye, en este punto de los partidos, ¿en dónde se encuentra la oposición de Morena, de la 4T en general, del PT, del Verde, cuando vemos la situación que viven, tanto el PAN como el PRI, porque ya el PRD ya ni siquiera hacerle aire, siendo honestos ya, exactamente. ¿Dónde se encuentra esa oposición? ¿Cómo valoramos esa oposición en este momento ya? Mira, yo creo que ha dejado de ser una oposición partidista y se ha convertido en una oposición de grupos de interés. Eh, pues suena muy feo y muy fuerte decir grupos delictivos, pero creo que son grupos y corporaciones movidas por... esto se ve muy claro en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Qué es el PAN en la Ciudad de México sin el cártel inmobiliario? Pues nada. Claro, El PRI, bueno, ¿qué es el PRI en el universo sin la acción clientelar de Alito? Pues nada. Entonces, lo cierto es que el PRI y el PAN, que fueron partidos muy sólidos en lo ideológico, que tuvieron proyectos ideológicos considerables, respetables, aunque uno no estuviera de acuerdo con ellos, el conservadurismo social o esto mezclado con sectores social cristianos, con el bien común, con todo esto del PAN, el nacionalismo revolucionario, el desarrollo estabilizador del PRI, todo esto se fue al caño con el neoliberalismo cuando se conforma el PRIAN, desde Salinas, ¿no? Desde la victoria de Salinas se va conformando el PRIAN como un régimen bicápite que tiene un solo proyecto para el país, es venderlo. claro. Entonces, yo diría, bueno, lo que
yo veo son ajustes de cuentas. Dios, no veo un ordenamiento, no veo un interés por recuperar el sentido de un partido político, que es proponerle al país un proyecto de nación, un conjunto de reglas de convivencia, un pacto social. No veo nada de eso. Lo que veo es un mero afán de agandalle de las migajas, que no son migajas, desde luego. El otro día le di la vuelta al edificio del PRI ahí en Insurgentes Norte. Oye, ¿cuánto cuesta esto? Sí, 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 sí. ¿Cuánto cuestan esas hectáreas de PRI? Sí, 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 sí. Sí, es enorme. Oye, finalmente, creo, Pedro, te voy a dar una frase y me gustaría que me dijeras tu punto de vista sobre esa frase, porque se ha utilizado incluso de una manera así, de una manera burlona, de una manera yo, ese es un punto de vista personal, la veo hasta de una manera, lo voy a decir de manera coloquial, muy ardida, por decirlo de esta manera. Pero me gustaría conocer cómo la defines tú. Disfruten lo votado. Pues mira, es una frase que se aplica a cualquier unidad informativa que pudiera interpretarse como adversa. Si atropellan a un niño, un conductor borracho, van a poner disfruten votado, porque ya tienen el reflejo de que todo lo que pasa es culpa de AMLO, es culpa de Claudia Sheinbaum, es culpa de Morena, es la culpa de los 36 millones de pendejos que votaron por el cambio. Bien, o sea, es todo un hábito mental, ¿no? Entonces, si el peso se devalúa 30 centavos, disfrútenlo votado. Si tenemos 50 casos de viruela del mono, disfrútenlo votado. Si Ecuador dice que quién sabe qué, disfrútenlo votado. O sea, eh, es es un intento por cosechar cualquier circunstancia, ya no negativa, que pueda interpretarse como negativa para eso es. Eh, y lo que el otro día me asomaba ahí a Twitter, que cada vez es más una posilga y una cloaca. Yo estoy fuera, estoy sexenio sabático, creo yo, de Twitter, porque, híjole, man. Y para colmo, Elon Musk ahí dando golpes de estado en Venezuela, ¿no? Eh, pero fíjate, me asomaba por ahí y veía que ya hay gente adepta a la 4T y ya les volteó la frase a los opositores reaccionarios, ¿no? Entonces, bueno, pues es un juego, un rejuego, pero sí, desde luego, es básicamente una expresión de amargura, de resentimiento y un intento por aprovechar lo que sea, ¿no? Se cayó un edificio, estalló un tanque estacionario de gas, lo que sea, disfrútenlo. Mi querido y admirado Pedro Miguel, siempre es un placer de verdad escucharte y aprender de ti, oye. Muchas gracias por estar en nuestra No, 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 comunidad. no, por favor, Jesús. Todas y todos aprendemos de todas y de todos y el diálogo pues es constructivo para todo el mundo y espero que este lo sea para quienes lo escuchen. Yo te mando